escuchándote hablar sobre Jesús y hay una duda. ¿Qué diferencia hay para ti entre un rabino y un profeta? Yo tenía más preguntas. ¿Puedo hacerte alguna, Mario? Pero sobre este mismo tema. Todas las que quieras, aquí estamos. Este tema. ¿No? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo se relacionan las diferentes religiones, las diferentes tradiciones? ¿Qué pinta Jesús en todo esto entre el judaísmo y el islam? Pues todas estas piezas nos las va a colocar Mario Saban. Ahí es nada. Y además con esa brillantez intelectual que yo he visto pocas en mi vida. Así que lo hemos disfrutado mucho y seguro que lo disfrutaréis también vosotros. Yo soy Rafa Millán. Yo Mardía Herrero. Y este canal es Psicología y Espiritualidad y como siempre os pedimos, si os interesa nuestro contenido, tened a bien suscribíos al canal, dejadnos like en el vídeo, dejadnos muchos comentarios que nos encanta leerlos y responderlos, compartirlo en redes sociales a personas a las que pueda interesar. Hay que añadir que muy pronto vamos a realizar en la escuela de Mario Saban un curso sobre sufismo y cábala que yo creo que va a ser muy interesante. Y ya está, sin más, vamos con el gran Mario Saban. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que es así muy general, pero ¿qué es Dios para ti como cabalista, Mario? Bueno, Dios para mí es experiencia pura. Es decir, yo no creo en Dios, yo lo experimento. Para mí Dios está en todos lados, no puede estar no en todos lados. Es decir, todo lo que nosotros vemos son formas de ocultamiento divino. Por lo tanto, para mí Dios está en todo. Dios es todo lo que podemos ver, inclusive las cosas más negativas que se pueden ver, pero son formas de expresión de Dios que nosotros decimos que Dios se viste en todo. Está como oculto en todos los fragmentos. Entonces, ¿qué es Dios? Imagínate, si cada cosa que yo siento, cada cosa que yo hago, cada cosa que yo veo, está Dios ahí. Solamente que de alguna forma toma esa forma determinada con la que se manifiesta. Por lo tanto, todos los fragmentos con los cuales nosotros estamos en conexión, tanto los que provienen en la materia como lo emocional, en la mirada de un niño, en el trabajo de un obrero, en cualquier lado tiene que estar Dios. Es decir, Dios está en todo el universo. Entonces, yo no puedo decir Dios está aquí o Dios está ahí, porque entonces quiere decir que esto ya no es Dios. Con lo cual, lo que sí son todas máscaras, somos todos máscaras divinas, ¿no? Entonces, ¿dónde está Dios? Dentro mío, fuera de mí, dentro tuyo, fuera de ti, dentro del universo, fuera del universo, con lo cual podríamos decir desde el punto de vista de la cábala que todo es Dios, solamente que en el universo se oculta con diferentes vestimentas. ¿Y el ser humano? ¿Qué es el ser humano entonces? El ser humano es nada, pero se cree algo. El ser humano es nada, porque el ser humano es Dios camuflado. Es una velación de lo divino, ¿no? Es completamente, el ser humano, un animal, todo. Nosotros entramos en las generales de la ley. Es decir, nosotros somos otra vestimenta de la divinidad. Por eso nosotros somos algo como en cuanto forma, pero en cuanto fondo no somos nada. Nosotros somos nada, somos solamente una luz que se está revelando en este cuerpo, se está revelando en el cuerpo que nos ha tocado. Y bueno, somos un clic, somos una vasija de recepción, pero también la propia vasija está ocultando la divinidad. Entonces, yo puedo decir del ser humano que es nada, realmente. En realidad, todo lo que nosotros vemos en la realidad, incluidos nosotros, somos nada, porque es Dios que está disfrazado de 1000 máscaras. Entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano es un disfraz. En la tradición sufí se dice que donde más se manifiesta plenamente lo divino es en el corazón humano. De hecho, hay un hadith, un dicho del profeta, que reza: ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, hablando la propia divinidad en primera persona, pero el corazón del creyente sincero, del ser humano sincero, me contiene. Y también siempre recuerdo este verso coránico en que la divinidad dice: estoy más cerca de ti que tu vena yugular. Y a la vez en la antropología, yo creo que esto debe ocurrir en todas las tradiciones, se dice que el ser humano es el Jalifatullah, que sería como el representante o el diputado de la divinidad en la tierra, ¿no? Los ojos de Dios, la conciencia divina en este mundo. ¿Cómo enfoca la cábala este asunto o este tema? Absolutamente en la misma línea, absolutamente estamos hablando de lo mismo, porque todos los seres humanos, nosotros, todas las almas que han venido a este mundo, aunque hayan pasado solamente un minuto de vida aquí, es decir, no estamos hablando de las almas que han estado 80, 90 años aquí, estamos hablando de todos, inclusive de niños que han muerto, inclusive, es decir, todas las energías que se han manifestado aquí, todos estos son diversos fragmentos divinos y cada uno tiene una información, cada uno está trayendo una información
información y todos somos muy valiosos en este sistema. Por eso la sacralidad de la vida humana, no por lo humano, sino por lo divino. Es decir, la sacralidad está en que estamos manifestando una energía, es decir, estamos manifestando algo, fíjate, ¿no? Es decir, un ser humano, cualquiera de nosotros, está manifestando algo, está viendo algo del mundo que el otro no lo puede ver, que ningún otro lo puede ver. Es ese Dios que está tomando esa forma, que solo desde esa forma se puede ver. Entonces, yo muchas veces digo qué maravilloso ver la humanidad de este modo, tratando de ver que cada uno está develando desde su ángulo una parte de Dios que el otro no la puede revelar, porque la que revelas tú no la puedo revelar yo, la que yo revelo no la puede revelar el otro. Es decir, somos como todos fragmentos que en realidad venimos a revelar esa totalidad, pero que todos somos imprescindibles, necesarios. Y quizás probablemente el gran problema que hay actualmente con el nihilismo es que la gente no entiende por qué vino a este mundo. Y la gente no entiende por qué vino a este mundo porque no valora el aporte desde su percepción. Eso es terrible. Es decir, porque claro, hay una desacralización, hay una falta de alma, si se quiere, y por tanto no, hay una falta de valor de lo que viniste a hacer a este mundo. Porque al final el alma vino a trascender al cuerpo, porque el cuerpo es otro de los disfraces. Por lo tanto, si el disfraz tú te lo sacas, lo que vienes es a revelar luz al universo. Por lo tanto, qué importante que alguien pueda comprender cuán importante es su revelación, porque en el fondo estamos diciendo que todos somos Dios. Es decir, es fuerte lo que estamos diciendo, si se analiza profundamente. Por supuesto, nadie de nosotros es Dios, pero somos todos fragmentos. Y siendo todos fragmentos, somos Dios. Disfrazados, ok, ocultos en una vestimenta, también ok. Pero, cuidado, entonces, cualquiera, de cualquier religión, de cualquier tradición, de cualquier mirada, ahí está Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos en esta línea, porque ahí entendemos el sentido de todo. Lo que pasa que es curioso cómo muchas almas no pueden encontrar su sentido. Es decir, es como muy curioso cómo las almas terminan de confundir la vestimenta con esa divinidad que la contiene. En el fondo el problema de la idolatría es creer que la vestimenta es la esencia, y la vestimenta es un accidente, no es la esencia. Entonces, la esencia está en el interior de la vestimenta, y la gente está convencida de que es la vestimenta. Entonces, la gente no es la vestimenta. Tú te puedes vestir con las cosas más caras, pero luego quedas desnudo. Porque yo te digo, tú no te vas a la tumba con el bolso de Gucci. Uh-huh. Qué maravilla. El bolso de Gucci queda aquí. Uh-huh. Es una perspectiva muy holográfica, ¿no? Ahora que está de moda esta palabra, tanto en física como en metafísica, y me recuerda una cosa que dijo nuestro hijo Abraham, precisamente se llama Abraham, cuando tenía 6 o 7 años, que decía... Yo creo que es como intentando describir como esto que estamos hablando, la relación en realidad entre lo humano y lo divino, o entre lo celeste y lo terrestre, ¿no? Decía, yo creo que es como un juego online de la PlayStation 4 o de un juego online de la PlayStation, y entonces hay muchos jugadores, pero el que está jugando a todos es Dios, ¿no? Entonces me recuerda un poco esto, ¿no? Está un personaje o un avatar en el videojuego, ¿no? Pero luego el que está detrás es la divinidad de esa manera holográfica, en que la parte representa el todo y nunca hay que confundir el todo con la parte, que sería la sinécdoque, que para mí es el peor pecado filosófico que hay, ¿no? Y la madre de todos los pecados. Por eso en la Cábala decimos que Dios siempre se está divirtiendo con el universo, porque en realidad está viendo todos los planes que nosotros hacemos y todo lo que Él quiere, con lo cual se está riendo de nuestros planes. Sí, hay un dicho también, en el sufismo se utiliza mucho, ¿no? ¿Lo diré en voz alta? El de, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Claro, y totalmente. Desde la Cábala es clarísimo, porque... Y este es, fíjate, el problema que tiene la Bina, la mente racional. Porque la mente racional lo que quiere siempre es el control. Por ese motivo, quizás aquí hay una diferencia entre los conocimientos que tenemos en Occidente con esta percepción que tiene la Kabbalah, y es, la Kabbalah quiere saber, Occidente quiere controlar el saber. Y controlar el saber es diferente de saber. Porque saber te lleva a la verdad, controlar el saber te lleva al autoengaño. Porque lo importante de controlar el saber no es el saber, es controlarlo. Y una pregunta, porque o sea, yo cuando estudio, cuando simplifico al máximo el Islam,
siempre llego a la conclusión de que en realidad el Islam consiste en ir despejando el camino de todo lo que sea la idolatría para encontrarse con lo real, ¿no? Con la verdadera realidad, que no se alcanza nunca del todo, pero que uno la está alcanzando en la medida en que se ha puesto en camino y en que ya se va dando cuenta de que esto no. Es decir, que en el fondo es una lucha contra la idolatría, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esto es lo que han venido a decir todos los profetas, pero no vivimos en un mundo ahora particularmente idolátrico, aunque no sea en cuanto a las religiones, sino en cuanto a las ideologías o en cuanto a los imaginarios estrechos, etcétera. Muy idolátrico. Nosotros estamos en la máxima idolatría. Bueno, el nacionalismo es una idolatría. Nosotros tenemos un montón de idolatrías. El problema que nosotros tenemos es que nosotros no hemos entendido que Dios se manifiesta a lo largo de la historia de la humanidad de diversos modos y en diferentes regiones. Y creo que las diferencias culturales entre las regiones muchas veces se imponen, y volvemos otra vez a la vestimenta, porque la idolatría es creer que la vestimenta es la realidad. Este es el problema. Entonces, claro, viene un nuevo profeta y dice, he traído la luz de Dios, vengo para unificar, pero divide más. Porque cada vez que aparece uno, en realidad en vez de unificar, divide más. Entonces, claro, hay una situación como muy curiosa en la historia humana y en la historia de nuestras religiones más, donde grupos y grupos se van dividiendo. Bueno, ustedes lo viven, ¿no? En el Islam, los chiitas, los sunitas, el Ahmadiyya que está más hacia la India. Bueno, en definitiva, ¿cómo es posible que nos dividamos tanto? Bueno, parece ser que Dios es plural. Es decir, si Dios quiere tantos rostros, no necesariamente el rostro de uno tiene que ser la verdad. Indudablemente todos nuestros rostros están viendo algo de la divinidad. El problema, yo creo que, como tú bien dices, Mardia, es que estamos viviendo en un mundo idolátrico. Es decir, la lucha contra la idolatría, que nosotros siempre la asociamos contra las imágenes, es un problema contra las imágenes conceptuales de tu grupo religioso, de tu grupo nacional, que también siguen siendo imágenes, pero mucho más difícil de romper, si se quiere, porque ahí hay un tema muy sentimental. Entonces, claro, la lucha contra la idolatría no termina nunca. Hasta te diría algo, mira, dice la Kabbalah, toda la Torá es la negación de la idolatría, la lucha contra la idolatría. Pero ¿dónde está el tema? El tema, dicen algunos místicos de la Kabbalah, inclusive contra la idolatría de la propia Torá. Es decir, porque cuidado de que puedes creer que ahí también está como la única verdad. Por eso los grandes místicos de la Kabbalah dicen, la Torá es un vestigio de Dios en el mundo. No dicen, Dios se revela solo en la Torá. Eso lo puede decir un fundamentalista, pero no lo dice un místico. Un místico de la Kabbalah dice, la Torá es un vestigio de Dios en el mundo, es una muestra más de cómo Dios se pudo expresar aquí. Entonces, claro, ¿dónde está el problema? El problema está cuando comienzan ese nivel de idolatría, de bet, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos un dogma, nuestro grupo... Cuando nos empezamos a dividir, por eso Satán opera en la división, Satán es la división es satánica, por eso en el texto de la Kabbalah nosotros decimos que para que el serpiente haya podido tentar a Eva, la tuvo que encontrar sin Adán, sin Jochma, porque si la encontraba con Adán, la serpiente no podía hacer nada. La serpiente puede ir con Eva porque la tiene sola, porque se dice en la tradición de la Kabbalah que si siempre la pareja está junta, la serpiente no puede atacar. Pero cuando la encontró Eva sola, la serpiente dijo, ahora sí, porque no la tengo junto. Y esto tiene que ver con lo simbólico en la Kabbalah muy importante, porque Adán representa la sabiduría, la Jochma, y Eva la Binah. Entonces fíjate que es a la mente racional donde atacó el Satán, no fue a lo intuitivo. Digamos, fue más hacia lo racional, lo hizo entrar en bucle, si se quiere. Entonces, totalmente de acuerdo que estamos en muchos procesos idolátricos, hay mucha idolatría, porque la idolatría tiene que ver con una dimensión, yo te diría un poco más baja del árbol de la vida, que son las emociones. Es decir, es la cuestión emocional, ¿no? Porque el grupo social o el grupo religioso te da mucha seguridad al yo, lo comunitario. Entonces, la comunidad exige cierta dependencia intelectual, si se quiere, pero, claro, esa dependencia intelectual se paga con una disminución del yo. Entonces, el yo, con tal de que la comunidad no lo expulse,
ese yo acepta muchas veces cualquier cosa. Entonces aparecen como doble vidas. Hay mucha gente que cae en la hipocresía. Por un lado, piensa de un modo diferente a su comunidad, pero al mismo tiempo está en la comunidad porque si no, no se queda sin comunidad. Hay cientos de casos de muchos conflictos, de muchísimas almas que están en comunidades donde piensan absolutamente, diametralmente diferente de esa comunidad, pero que no lo dicen porque si no serían expulsados por el jefe religioso de turno. Entonces, claro, ir contra la idolatría implica a veces quedarte sin comunidad, quedarte solo. Por eso el problema del místico es quedarse muy solo, porque le es muy difícil entrar en una comunidad místico, dado que como el místico tiene esa relación directa con la divinidad, ¿a qué comunidad va a ir? No va a aceptar ninguna autoridad, porque la única autoridad que acepta es la de Dios. En el momento que alguien directamente acepta la autoridad de Dios, se salta todas las autoridades religiosas y plantea un problema a su propia estructura religiosa. Es decir, un místico judío plantea un problema a su estructura, un místico islámico plantea un problema a su estructura, un místico cristiano también. Es decir, todos los místicos a lo largo de la historia han planteado un problema a la estructura, porque la estructura quiere definir de alguna manera una realidad fragmentaria, una identidad fragmentaria, y nosotros venimos abogando por la unidad. Ahora, nadie está diciendo que las diferencias no hay que mantenerlas, son importantes. Es decir, nadie está diciendo que el cristiano se convierta al Islam, que el judío se convierta al Islam o que el islámico se convierta al cristianismo. No, estamos diciendo, cada uno está mirando otra parte de la realidad. Tratemos de ver qué ve cada uno, porque yo no alcanzo a ver lo que está viendo el otro. Y esa visión del otro me enriquece porque es Dios que está tomando otra forma ahí. Entonces, claro, cuando yo quiero que todos sean como yo, lo que estoy haciendo es algo contra el plan de Dios. Porque Dios no se quiere clonar en Mario Sabán. Dios quiere otras manifestaciones de la realidad. Sí, escuchándote hablar en el vídeo que grabamos anteriormente sobre el árbol de la vida o lo que cuentas ahora, se me vienen a la cabeza todo el tiempo algunas ayats o versículos coránicos o hadices que encajarían perfectamente, y tengo esta sensación de que desde una perspectiva mística o espiritual o visto desde arriba todas las tradiciones se podrían encajar o acercar mucho. Sin embargo, tú mismo hablas a veces de la textolatría, ¿no? Y ha habido gente que nos ha preguntado en el anterior vídeo que grabamos en el canal contigo, cómo es posible ser judío y no observar la Torá, o estar en una tradición y no seguir la escritura, porque desde una perspectiva actual, si miramos las escrituras tradicionales, podemos encontrar a veces ciertos aspectos, por ejemplo, de violencia o de un tipo de ley o de legalidad demasiado estricta o incluso demasiado estrecha. Recuerdo ahora, por ejemplo, en Números, ¿no? que comentábamos antes, este episodio de Moisés con los madianitas, y bueno, en todas las tradiciones podemos encontrar cosas parecidas. Como en toda esta visión, porque escuchándote hablar es una maravilla, ¿no? Así, claro, yo soy judío también y místico judío contigo, ¿no? Si tú me dejas estar a tu lado. Muchas veces, yo hace muchos años dije, yo me siento muy cercano al Islam, al cristianismo, me siento cercano a todas las tradiciones que quiera manifestar Dios en esta realidad. Es decir, no es que, y por ese motivo, bueno, yo sueño, lo dije en un escrito en el 2014, que algún día pueda entrar a la Meca como judío. Y algún día, ¿no? Así como a Jerusalén puede entrar cualquiera. Bueno, ahora, el tema es, a mi modo de ver, para mí, el centro del análisis para mí está en la figura de Abraham. ¿Y por qué en la figura de Abraham? Y te voy a decir por qué motivo. Porque en la propia interpretación de la Kabbalah, no voy a ir a Abraham como personaje, voy a ir a Abraham en su familia, en su descendencia. Fíjate qué interesante, ¿no? Abraham nace, sabemos, Isaac e Ismael. Para la tradición judía en general y de la Kabbalah en particular, de Ismael viene toda la tradición que luego nosotros vamos a entender que es el Islam. A partir de Isaac, nosotros tenemos dos hijos. Uno es Jacob y otro es Esaú. Todos los rabinos dicen Esaú es el prototipo de Edom, es de donde nació el cristianismo. Así es más, esto es antihistórico total, lo de Esaú, pero yo lo que quiero ir a lo simbólico. No me interesa tanto lo histórico literal, quiero ir a lo simbólico. Entonces, fíjate lo que tiene, ¿no? Abraham tiene dos hijos, uno de los cuales va a dar lugar al Islam, otro de los cuales va a dar lugar a dos pueblos, Esaú el cristianismo, Jacob Israel. Es la misma familia. Lo que te está mostrando es que estamos de la misma familia. Y es más, la tradición rabínica habla de que cuando Abraham se casó después de Sara con Setura,
y que tuvo a 5 hijos, esos hijos se fueron a la India y a China a enseñar la sabiduría de Abraham. Y las sabidurías orientales, por supuesto, también es antihistórico, pero no me importa la historia en este caso, me importa lo simbólico. Lo que están haciendo la interpretación rabínica y los cabalistas es, somos todos la misma familia, todos somos hijos de Abraham, todos venimos de ahí, por eso San Pablo va a decir, los gentiles son hijos de Abraham por la fe, por adopción. Porque si tienen la fe de Abraham, van a ser adoptados por Abraham. Entonces, fíjate la figura de Abraham, ¿no? Es decir, de ahí es como lo que intentó hacer la tradición de la Kabbalah y de la mística judía es, pertenecemos a la misma familia, todos somos una familia humana, y Dios le dio un objetivo a Ismael, y Dios le dio un objetivo a Esaú, y Dios le dio un objetivo a Jacob. Y cada uno lo único que hizo es cumplir su objetivo en esta realidad, en lo que tú decías, Rafa, en este puzzle general, ¿no? Que tú decías, en este juego divino donde Dios es el que programó. Entonces, yo quiero que el otro no cumpla la función que Dios le dio. Entonces estoy contra el programador. Es decir, acá tenemos como un problema. Yo creo que el que quiere imponerse frente al otro, lo que está haciendo es ir contra Dios. Voy a decir una burrada, que es ya me callo y no digo nada más, ¿no? Ya. Que le suelta la lengua. Es que me va tirando de la lengua así. Yo creo que si las ciencias de las religiones, en vez de iniciarse en Occidente, y entonces hablamos de las 3 tradiciones o religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo, islam, y por ejemplo vemos el hinduismo como una unidad, si esa misma ciencia de las religiones se hubiera iniciado, por ejemplo, en la India, probablemente ellos hubieran visto lo que nosotros vemos 3 como uno y pensarían que hay una única tradición abrámica o una única religión abrámica con pequeñas divisiones o diferencias, igual que nosotros vemos el hinduismo como uno, cuando en realidad hay una enorme variedad de tradiciones, una enorme diversidad. Y esto de tener que convertirse al Islam no me gusta nada. Yo creo que la Kaaba y la Meca tiene que estar abierto a todo ser humano, porque en su sentido original, etimológico, todo ser humano es musulmán, y la palabra Islam era una palabra corriente en el uso del árabe del profeta, que quería decir el que se intenta someter o entregar voluntariamente a la divinidad, y pacíficamente y serenamente a la divinidad. Luego todos somos musulmanes, para mí, ¿no? En mi opinión y como yo lo entiendo. Esto de que hay que convertirse y pertenecer a un club exclusivo para entrar en algún sitio, en la Meca o en una mezquita o lo que sea, a mí personalmente me parece una tontería. Y ya me callo, yo ya no hablo más, Mardía, tu entrevista. No, pero totalmente. Yo creo que cuando lleguemos a la conclusión que todos somos islámicos, todos judíos, todos cristianos, porque todos somos imagen de Dios, y el problema es que hemos perdido este punto por las vestimentas de identidad. Entonces, y nadie está destruyendo las vestimentas de identidad de nadie, al contrario. Yo creo que la problemática está en cuán fuerte o débil es tu identidad. Si tu identidad es muy fuerte, no tienes miedo de poder dialogar y de poder abrirte. El problema de quien no se abre es cuando tiene una identidad muy débil. Cuando tiene una identidad débil te tienes que cerrar porque te sientes amenazado. Es decir, quien se siente amenazado tiene una identidad débil. Yo no me siento amenazado por nadie. Es decir, yo puedo hablar, es más, hasta te diría que entendiendo a Dios prácticamente invisible y oculto por todos lados, un ateo me puede entender perfectamente. Si los ateos conmigo andan felices, porque están muy cerca. Es decir, que la cábala, cuando yo la explico a la gente atea, la entiende más rápida que al creyente, porque el creyente tiene tantos dogmas y tantas tradiciones que en realidad, porque el ateo lo que hace es romper con toda la idolatría, inclusive con la idolatría divina. Por lo tanto, a veces el ateo está más cerca de Dios, porque en realidad ha destruido todas las idolatrías. En cambio, el creyente se ha vuelto idolátrico, porque ha puesto tantas tradiciones y tantas cuestiones fragmentarias que en realidad, más que acercarse, se va alejando, lo cual es una locura. Por eso un místico y un ateo están cuidados, se lo puede entender bastante al ateo. Lo que pasa es que el ateo, pobre, le falta un puntito que tiene que saltar, pero ese puntito que tiene que saltar es un puntito ínfimo, Cuidado, yo te digo, es un puntito de nada, en el sentido de que salta y éxtasis. En cambio, el dogmático religioso, Dios mío, porque el dogmático religioso está idolatrando en forma permanente. Le es muy difícil salir de su propia autoidolatría. Totalmente, sí, el ateo es el que ha dicho la ilaha, en términos musulmanes no hay dioses, solamente le falta ilallah, excepto Dios, ¿no? Pero ya ha hecho la mitad del camino, ha tirado los ilaha, los ídolos, ¿no? Venga, habla tú. Yo le iba a hacer la pregunta sobre Jesús. Venga, si me dejas, y si me deja él.
Nada, Sí, Mario, yo, como no, yo he estado, estudié tanto Jesús que me encanta. Dime. he estado pues leyendo tus libros, escuchándote hablar sobre Jesús y hay una duda que me queda muy fuerte, ¿vale? Entonces la voy a plantear, ¿no? Y sería como, ¿qué diferencia hay para ti entre un rabino y un profeta? O lo que es lo mismo, ¿cuándo se pasa de rabino a la condición de profeta? No sé si me explico. Claro, entiendo lo que tú me dices. Claro, hay cuestiones conceptuales para la definición de cada. En el momento, primero que todo, en la época de Jesús en el siglo I, la categoría de rabí no era una categoría como en la actualidad que un rabino tiene que ser ordenado para ser rabino. Esto es importante porque si no se va a creer que en aquella época se tenía que ordenar a alguien. Eran rabinos carismáticos, maestros que interpretaban la Torá y que por lo tanto eran denominados rabinos y claramente a Jesús lo denominan rabí en el propio texto, ¿no? Uno lee el Nuevo Testamento y lo denominan rabí. Ahora, para pasar a la categoría de nabí, porque nabí en hebreo quiere decir profeta, para pasar a la categoría de nabí, entonces uno tiene que realizar o milagros o profecías, que en el caso de Jesús aparentemente también lo hizo. Y tampoco estaría como fuera del judaísmo, porque había muchos profetas en aquella época. Así que hasta se podría considerar tranquilamente un profeta judío. Ahora bien, cuando entramos en la cuestión del Mesías, estamos en un problema que a mi modo de ver plantea una trampa teológica dentro del propio judaísmo. Es decir, yo que trabajé el tema mesiánico, por eso yo no creo que va a venir ningún Mesías. Yo creo que si viene algún Mesías es Dios directamente en el carro de fuego, pero no un Mesías tanto como lo espera el judaísmo o el cristianismo en su vuelta. ¿Por qué motivo? Porque el problema es que el Mesías tenía que restaurar políticamente el reino de Israel. No tenía que ver. Entonces, si el actual Estado de Israel existe, ya el Mesías ya llegó. Entonces, el problema del Mesías es un problema de redención política, más que redención espiritual. San Pablo lo llevó al campo de redención espiritual porque utilizó la estrategia de unir a los no judíos, a los gentiles, a la fe, lo que ya sabemos que hizo luego San Pablo. Pero entonces, cuando alguien se declara Mesías o se declaró Mesías en el pueblo de Israel, lo tenemos que ver desde un ángulo que me parece que es un ángulo positivo, sin caer en la controversia religiosa. ¿En qué sentido? Cuando alguien se quiere declarar Mesías o eventualmente sus seguidores le declaran, que es otra cosa, porque nunca sabremos si los que fueron declarados se autodeclararon o no, ahí hay todo un debate. Lo importante es, lo que quieren es el mejoramiento del mundo, la redención. Entonces, aquellos que siguieron a un Mesías a lo largo de la historia judía, sea Jesús o sea los Mesías que aparecieron, creo que todos tuvieron una esperanza. Es decir, cuando apareció Muhammad hubo una esperanza, indudablemente. Cuando apareció Jesús hubo una esperanza. Es decir, a lo largo de la historia, los seres humanos queremos la esperanza de la transformación para que llegue el reino de Dios. Entonces yo creo que esa esperanza mesiánica es fundamental para seguir. Ahora, por otra parte, el Mesías, a donde yo dije que se armaba el problema teológico, se los voy a explicar, porque creo que hay un problema ahí con respecto a la naturaleza. Pero esto es un problema teológico, ya nos vamos de la mística. El problema teológico es que en la tradición judía se dice el Mesías tendría que ser un hombre perfecto, porque si es imperfecto no es ningún Mesías. Entonces, cuando ya caes en un hombre perfecto, que ya es un problema, porque visto desde el texto de la tradición bíblica no existe un hombre perfecto, cuando se habla de Abraham se habla de hombre completo, no de hombre perfecto, porque perfecto solamente es Dios. Yo creo que ahí es donde cayeron en un problema, porque si el hombre es perfecto ya no es hombre, ya están en una categoría de divinización. Entonces, los propios fariseos de alguna forma acercaron al Mesías a una categoría casi divina por esta idea de perfección, por esta idea de característica de perfección. Claro, cuando llegó el cristianismo de raíz judía, es simple, a quien declararon Mesías, indudablemente primero lo pusieron hijo de Dios, luego al lado de Dios, luego lo hicieron Dios. Es decir, el Islam lo recupera claramente como profeta. ¿Por qué? Porque si el judaísmo hubiera sido posterior a Jesús, hubiera hecho lo mismo. Es decir, el judaísmo, como fue anterior, no lo pudo declarar profeta porque ya el cristianismo era una nueva religión. El Islam, como fue posterior, tuvo la ventaja de poder declararlo como profeta. Es decir, lo que hizo el Islam, a mi modo de ver, fue llevarlo a la categoría judía anterior que tenía Jesús,
que el judaísmo no pudo porque no entró en el canon del Nuevo Testamento. Lo que hizo el Islam fue lo que hubiera tenido que hacer el judaísmo, pero dado que como nació el cristianismo, el judaísmo ya no lo pudo hacer porque llegó tarde. Entonces, como el Islam viene después, pudo elevarlo a la categoría de profeta. Joder, con esto que estás diciendo, te van a caer por todos los lados, cristianos, judíos, musulmanes. Siempre por todos los lados, sigue tranquilo. Yo ya estoy acostumbrado. Parece que mi tikkun, la rectificación de mi alma, viene por ahí, que me cae por todos lados. Pero el rabí Jesús, o si quieres el nabí, como tú quieres, también lo podemos declarar profeta. El nabí o el rabí Jesús dijo: la verdad os hará libres. Así es. Así que si te cae de algún lado, que me caiga, ¿no? ¿Qué importa? Si nosotros queremos relacionarnos con Dios, relacionarse con Dios es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Abraham casi tiene que sacrificar a su hijo, Jesús mira cómo terminó. La relación con Dios, a veces el precio que se paga no es tan simple. Así es. Venga, María, todavía quedan 2 minutos. ¿Quieres cerrar de alguna manera? Se pasó 1 hora, no lo puedo creer. No, a lo mejor tienes ganas de decir algo, hay algo que te viene al corazón y que te apetece decir. No, yo creo que los seres humanos lamentablemente perdemos mucha energía en las divisiones. Perdemos muchísima energía en las divisiones cuando tendremos que construir y no destruir. Y las divisiones son bonitas para tratar de establecer, bueno, esas vestimentas divinas en la realidad, pero yo creo que tanta división en un punto es muy agresiva, muy conflictiva. Creo que tenemos que destrabar la agresión y poner la energía al servicio de niveles superiores, ¿no? Yo creo que hay 7.500 millones casi de personas en el mundo que quieren vivir bien, que quieren ser felices, que quieren tener paz, que no quieren tener angustia, y que me parece que la teología enreda a muchas almas, que en realidad estas almas lo que quieren es tener una familia en paz, tener a sus hijos sanos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en siempre mirar cuáles son los valores que tenemos que sustentar y que la teología no nos haga perder. Por eso yo digo, las teologías, las ideologías son cuestiones satánicas que hemos creado para de alguna manera radicalizarnos en nuestras diferencias, cuando en realidad todos morimos, todos enfermamos, todos tenemos hijos, todos luchamos por la paz, es decir, que todos estamos en el mismo barco. Y a mí me gusta ver mucho esas imágenes del universo, donde la Tierra es nada frente a los millones de soles y planetas, y decir, ¿qué importancia tienen nuestras diferencias teológicas en esta inmensidad? En la inmensidad del universo. Yo a mucha gente la llevo a la meditación, a decir, mire el universo, mire lo que es nuestro planeta Tierra dentro del universo, y fíjese qué importancia tienen nuestras divisiones. Usted puede creer que un Dios infinito esté preocupado si alguien es Mesías o no, o si tenemos que ir a Roma, a la Meca o a Jerusalén. Este Dios está preocupado por eso. Es decir, a mí me preocupa que estemos con un nivel tan bajo de conciencia aún. Tenemos que aumentar rápidamente el nivel de conciencia porque realmente no estamos preparados para el universo y deberíamos estarlo. Entonces yo creo que todavía estamos en una edad muy prehistórica en la evolución, deberíamos evolucionar porque realmente si no la civilización la vamos a destruir, la vamos a autodestruir. Entonces yo creo que el camino que tenemos, el único camino que tenemos es ir hacia Dios, y todo lo que no va para ahí va a ir para el sinsentido, va a ir para el mal y va a ir para la autodestrucción. Así es. Qué maravilla, pues nos quedamos con las ganas para otro vídeo de preguntarte, ya que estás hablando de esto, justo del nivel contrario y de las cuestiones políticas. Por eso lo dejamos para otro vídeo. Es que él se anima y la lía. Él quiere traer al Satán, este Rafa, quiere traer al Satán. Un día. Muy bien. Muy bien, pues ya está. Perfecto. Pues nada, no invocaremos más. La verdad es que da gusto escucharte, Mario. Sí, da gusto, la verdad. Yo me pongo de discípula. Disfruta mucho. Mira, nos unimos, ¿no?, a todo el tema religioso, todo. Pero cuidado, yo vivo en Barcelona y ustedes en Madrid, así que la gente nos puede ver ahí como... Por eso quizás Rafael quiere traer al Satán, Cuidado con Rafael. A mí tampoco me da ningún problema. No tengo ningún problema tampoco. Creo que no hay ningún problema en ninguna parte. Creo que los seres humanos inventamos muchos problemas. Sí, así es. Como tú bien sabes, el que divide es el diabolos, ¿no? Como bien dices, así que si no le invocaremos más, decimos Audu billahi minash shaitanir rajim. Nos protegemos en Dios de las divisiones del maligno, ¿no? Amén. Muchísimas gracias.
de corazón. Muchas gracias. Bueno, pues nada, como siempre tenemos que decir antes de acabar el vídeo, si os ha interesado esta charla que hemos tenido con Mario Sabán, el gran Mario Sabán, dejadnos un like, dejadnos algún comentario, qué os parece, qué opináis, si queréis que le intentemos liar de nuevo para traerle otra vez al canal. Y suscribíos si hace falta, si aún no lo estáis y os interesan nuestros contenidos, suscribíos al canal, compartirlo en redes sociales. Y ya está. Y ya está. Gracias. Y podéis ir. Mario tiene una escuela. Sí, claro. Esto lo dejaré también todo en descripción: los links, la escuela, la página web. Tranquila, no hay problema. Bueno, salam aleikum, shalom. Shalom, salam aleikum, muchas gracias y bendiciones.